Este capítulo ofrece una visión de conjunto de la clasificación, la estructura y la reproducción 6N de los hongos. Se describen los aspectos básicos de la organización 6N y la morfología de las células micóticas, así como las categorías generales de las micosis humanas. Hemos simplificado a PRAP 6 cito la taxonomía de los hongos y la utilizamos para resaltar las principales clases de hongos que producen enfermedades en el ser humano: Ascomycota, Ascomicetos, Basidiomycota, Basidiomicetos, Glomeromycota, Mucormicetos y Microspora, Microsporidia. Importancia de los hongos. Los hongos representan un grupo ubicuo y variado de microorganismos cuya principal finalidad es degradar materia orgánica. Todos los hongos llevan una existencia heteroseistrofa como saprobiontes, microorganismos que se nutren de materia muerta o en descomposición; simbiontes, microorganismos que viven juntas, de tal manera que la asociación 6N supone una ventaja mutua; comensales, microorganismos que viven en una relación 6N estrecha en la que uno se beneficia de la relación 6N y el otro ni se beneficia ni sale perjudicado; o parasites, microorganismos que viven en el exterior o en el interior de un hospedador. Que obtienen beneficios sin hacer ninguna contribución 6N útil a cambio. En el caso de los PAT6 llenos, la relación 6N es perjudicial para el hospedador. En las últimas 2 décadas los hongos se han convertido en causas importantes de enfermedades en el ser humano. Tabla 571, especialmente en personas inmunodeprimidas u hospitalizadas con enfermedades subyacentes graves. En estos grupos de pacientes los hongos actúan como PAT6 llenos oportunistas y producen una morbimortalidad elevada. La incidencia total de las micosis invasoras específicas sigue aumentando a lo largo de tiempo, y la lista de PAT6 llenos mixeísticos oportunistas también aumenta cada afio. En pocas palabras, y no hay hongos no PAT6 llenos. Este aumento de las micosis se puede atribuir al creciente número de pacientes inmunodeprimidos, como los pacientes trasplantados, los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, los pacientes con cáncer y que reciben quimioterapia, y los pacientes que están ingresados con otras enfermedades subyacentes graves y a los que se realizan diversas técnicas invasivas. Taxonomfa, estructura y replicación 6N. De los hongos. Los hongos se clasifican en su propio reino, el reino fungi. Son microorganismos eucariotas que se distinguen de los otros eucariotas porque tienen una pared celular rígida, formada por quitina. 568. Y glucano y una membrana celular en la que el ergosterol sustituye al colesterol como principal componente esterólico. SIC 571. La taxonomía clásica de los hongos se basa fundamentalmente en la morfología y en la forma de producción 6N de esporas. Sin embargo, cada vez se tienen más en consideración 6N las características ultraestructurales, bioquímicas y moleculares, lo que a menudo lleva a cambios de la designación 6N taxon 6 mica original. El descubrimiento de la secuenciación 6N de ADN rápida ha evolucionado la taxonomía de los hongos, mediante un enfoque filogenético de reconocimiento de las especies que se basa en un análisis comparativo de caracteres de ácidos nucleicos, variables para definir a las especies de hongos. De este modo, una especie se define como un grupo de microorganismos que comparten concordancia de múltiples genealogías génicas, secuencias de ADN en diferentes localizaciones génicas, en lugar de microorganismos que comparten una morfología común o que pueden hermanarse. Los hongos pueden ser unicelulares o multicelulares. El agrupamiento más sencillo, basado en la morfología, divide a los hongos en levaduras y mohos. Se puede definir morfológicamente una levadura como una célula que se reproduce mediante gemas y 6N, o FISI 6N, FIC 572, de manera que una célula progenitora, o NADRE, desprende una porción de sí misma para producir una célula descendiente e hija. Las células hijas se pueden elongar para formar pseudohifas con forma de salchicha. Las levaduras habitualmente son unicelulares y producen colonias redondeadas, pálidas o mucoides en agar. Por otro lado, los mohos son microorganismos multicelulares formados por estructuras tubulares filiformes denominadas hifas, VFIC 572, que se alargan en los extremos mediante un proceso conocido como extensión apical. Las hifas pueden ser cenocíticas, huecas y multinucleadas, o tabicadas, divididas por separaciones o tabiques transversales. VFIC 572. Las hifas se unen para formar una estructura similar a un tapete denominada micelio. A menudo se describen las colonias formadas por mohos como filamentosas, vellosas o lanosas. Cuando crecen en agar o en otras superficies sólidas, los mohos producen las denominadas hifas vegetativas, que crecen sobre la superficie de medio de cultivo o por debajo de este, y también hifas que se proyectan por encima de la superficie de medio de cultivo, las denominadas hifas aéreas. Las hifas aéreas pueden producir estructuras especializadas conocidas como conidios, elementos reproductores asexuados, FIC 573. Los conidios pueden estar producidos por un proceso blástico, de gemasis 6N, o por un proceso tálico, en el que los segmentos de las hifas se fragmentan para dar lugar a células individuales o artroconidios. Los conidios son transportados por el aire con facilidad y sirven para diseminar el hongo. El tarnafio, la forma y determinadas características de desarrollo de los conidios se
Utilizan como método para identificar los hongos en genera y especie. Muchos hongos de importancia médica se denominan dimorfos porque pueden aparecer en forma tanto de levadura como de moho. La mayoría de los hongos tienen respiración aerobia, aunque algunos son anaerobios facultativos, fermentativos, y otros son anaerobios estrictos. Desde el punto de vista metabólico, los hongos son heterótrofos y son versátiles desde el punto de vista bioquímico, de manera que producen metabolitos tanto primarios, por ejemplo, ácido cítrico, etanol, glicerol, como secundarios, por ejemplo, antibióticos, penicilina, amanitinas, aflatoxinas. En comparación con las bacterias, los hongos tienen un crecimiento lento, con tiempos de duplicación celular de orden de horas en lugar de minutos. En la tabla 572 se muestra un esquema taxonómico simplificado que presenta los 4 principales taxones de hongos de importancia en medicina. De la cifra estimada de varios centenares de miles de hongos diferentes, solo se conocen aproximadamente 200 que produzcan enfermedad en el ser humano, aunque este número parece estar aumentando. Los hongos se reproducen mediante la formación de esporas, que pueden ser sexuadas, lo que supone una meiosis, precedida por la fusión de protoplasma y el núcleo de dos tipos de apareamiento compatibles, o asexuadas, solo se produce mitosis. Los hongos de Ascomycota, Basidiomycota, Glomeromycota y Microspora producen esporas tanto sexuadas como asexuadas. Tabla 573. La forma de hongo que produce esporas sexua. Figura 57A2. Morfología de las células mixeísticas. La se denomina teleomorfo y la forma que produce esporas asexuadas anamorfo. El hecho de que el teleomorfo y el anamorfo de mismo hongo tengan nombres diferentes, por ejemplo, Agelomyces capsulatum, teleomorfo, e Histoplasma capsulatum, anamorfo, es un motivo de confusión para los no expertos. A la vista de esta confusión y de impacto que tiene la taxonomía, se modificó el código de la nomenclatura micológica con el fin de aplicar una política en la que se diera al hongo un solo nombre. De este modo, ya no será necesario dar nombres diferentes para morfologías diferentes del mismo hongo. Todos los nombres léxtimos propuestos para una especie pueden servir como el nombre correcto para dicha especie. En este momento es permisible referirse a un hongo por su designación asexual si esta es la forma en la que se obtiene normalmente en el cultivo. Por ejemplo, Histoplasma capsulatum es la anaforma de Ascomiceto. Agelomyces capsulatum. La anaforma es la etapa que se observa con más frecuencia en el cultivo y solo se forma la etapa sexual en condiciones especiales. De este modo, a la cepa clínica se la conoce como Histoplasma capsulatum. Las esporas asexuadas comprenden dos tipos generales, esporangioesporas y conidios. Las esporangioesporas son esporas asexuadas que se producen en una estructura que las contiene o esporangio, VFIC 573, y son características de los géneros que pertenecen al orden de los mucorales, como los géneros Rhizaepes y Mucker. Los conidios son esporas asexuadas que se transportan sin envoltura en estructuras especializadas, tal y como se ve en los géneros Aspergilles, VFIC 573, y Penicillium y en los dermatofitos. Ascomycota, Ascomycetes. El filo Ascomycota abarca casi el 50% de todas las especies de hongos nombradas y consta de cerca de 80% de los hongos de relevancia médica. La reproducción sexual da lugar al desarrollo. Neumocistidiomicetes. Neumocistidiomicetes de ascoesporas, que se generan en una estructura sacular especializada conocida como asco. La reproducción 6N asexual consiste en la producción de conidios a partir de una célula generativa o conidi 6 gena. El filo Ascomycota consta de 4 clases con importancia médica: Neumocistidiomicetes, Saccharomycetes, Eurotiomicetes y Sordariomycetes. La clase Pneumocistidiomicetes incluye el género Nomecistis, clasificado antiguamente como protozoo y actualmente reasignado al reino Fungi en Fungi 6ND, comparaciones de secuencias génicas. Saccharomycetes abarca las levaduras ascomicetosas, mientras que Eurotiomicetes y Sordariomycetes incluyen ascomicetos filamentosos. Neumocistidiomicetes. Neumocistidiomicetes es una nueva clase que se describió recientemente para incluir un microorganismo, Nomecistis carinae, al que previamente se había considerado un protozoo.
La reclasificasis 6N de Pneumosis T se basa 6 en datos moleculares que indicaban que estaba relacionado estrechamente con el Ascomiceto Saccharomyces PAM-B. Estudios moleculares adicionales hicieron que se cambiara el nombre de las cepas derivadas de seres humanos a Pneumosis tis girovesii. Este microorganismo existe en una forma trófica vegetativa que se reproduce por mecanismos asexuales, mediante fisión binaria. La fusión de tipos de apareamiento compatibles da lugar a un quiste esférico o una bolsa de esporas, que cuando ha madurado contiene 8 esporas. Saccharomycetes. La clase Saccharomycetes contiene las levaduras ascornicéticas, orden Saccharomycetales, que se caracterizan por ser células levaduriformes vegetativas que proliferan por gemasis 6N o fisión, VFIC572A. Muchos miembros del orden Saccharomycetales tienen una fase anamorfa que pertenece al genera Candida, V tabla 572. Este género, que está formado por aproximadamente 200 especies anamorfas, tiene teleomorfos en más de 10 géneros diferentes, como Clavespora, Devaromyces, Isatschenkia, Cluiberomyces y Pichia. Bajo la máxima, un hongo, un nombre, muchos de estos hongos deberán renombrarse. Eurotiomycetes. En la clase Eurotiomycetes la reproducción sexual lleva a la formasis 6N de un saco de pared fina, o asco, que contiene las ascoesporas haploides. Esta clase de 7 órdenes abarca especies PAT6 genas para el ser humano. Entre los más importantes están el orden Onigenales, que contiene los dermatofitos y diversos PAT6 llenos cistérnicos dimorfos, como H. capsulatum y Blastomyces dermatitidis, y el orden Eurotiales, que contiene los géneros teleomorfos o anamorfos Aspergilles y Penicillium. Sordariomycetes. En la clase Sordariomycetes el orden Jaipo. Krills contiene las teleoformas de genera anamorfo Fusarium. El orden Microascales incluye los teleomorfos, Pseudayesscheria, de genera anamorfo Excedosporium, V tabla 572. Además, los teleomorfos de numerosos hongos melanizados, de matiaceos, importantes desde el punto de vista médico, pertenecen a órdenes de esta clase. Rhizoaids. Esporangio. Conidios. Y Basidiomycota, Basidiomycetes. La mayoría de los miembros de la clase Basidiomycetes tienen una forma filamentosa con filamentos independientes, aunque algunos son levaduras típicas. La reproducción sexual lleva a la formasis 6N de basidioesporas haploides en el exterior de una célula generativa denominada basidio. Los PAT6 llenos humanos más importantes de la clase Basidiomycetes son levaduras basidiomicéticas con fases anamorfas que pertenecen a los géneros Cryptecaques, Malassezia y Trichosporon. El genera Cryptecaques, que contiene más de 30 especies diferentes, tiene teleomorfos, fases sexuadas, que se han asignado a los géneros Phylobasidium y Phylobasidiella. Los basidiomicetos filamentosos son cada vez más reconocidos como causas de infecciones mixeísticas oportunistas. En cultivo estos microorganismos suelen dar lugar a colonias blanquecinas, estériles y de crecimiento rápido con conexiones en abrazadera, VFIC572b, que son excrescencias de hifas que forman una derivación alrededor del tabique para facilitar la migración de un núcleo. Mientras que la mayoría de los basidiomicetos filamentosos son hongos de maderas en descomposición, la causa más frecuente de infección 6N en el ser humano es Schizophyllum común. Capítulo 57. Clasificación, estructura y hongos importantes desde el punto de vista médico, reino fungi. Filo, Basidiomycota, Basidiomycetes, teleomorfos de los géneros Crypt. Glomeromycota, Mucormycetes. Antiguamente Zygomycetes. La clase Glomeromycota, Mucormycetes, está formada por mohos con hifas anchas, pausitabicadas y cenociticas. Se ha propuesto que el subfilo Mucoromycotina incluya el orden Mucorales y que el subfilo Entomoptoromycotina abarque el orden Entomoptorales. Estos hongos producen cigoesporas sexuadas después de la fusión de dos tipos de apareamiento compatibles. Las esporas asexuadas de orden Mucorales, VFIC573, están contenidas dentro de un esporangio, esporangioesporas. Los esporangios son transportados en las puntas de esporangioesporas similares a un tallo que terminan en una tumefacción bulbosa denominada columela, VFIC573. La presencia de estructuras radiculars, denominadas rizoides, es útil para identificar géneros específicos dentro de orden Mucorales. El orden Mucorales es el más importante desde el punto de vista clínico y comprende los géneros Lictemia, Antesapsidia, Mucer, Rhizospes y Rhizomucor. El otro orden, Entomoptora. Es menos frecuente y comprende los géneros Basidiobolus y Conidiobolus. Estos microorganismos producen mucormicosis subcutánea tropical. Las esporas asexuadas se transportan una a unas abres poroforos cortos y se expulsan de manera forzada, cuando están maduras.
Microspora, microsporidia. Microsporidias son eucariotas formadoras de esporas, unicelulares e intracelulares obligados. Antiguamente se clasificaban como protistas, pero recientemente los microorganismos de Filomicrospora se han asignado al reino fungi basándose en estudios genéticos que señalan que estos microorganismos derivaban de un ancestro quitridio endoparasitario en las primeras ramificaciones divergentes de árbol filogenético micótico, Adernaz. Algunas características estructurales de estos microorganismos, como la presencia de quitina en la pared de la espora, los núcleos diplocariotas y las placas fusiformes electrodensas asociadas a la envoltura nuclear sugieren una posible relación entre los hongos y las microsporidias. Por el contrario, el ciclo vital de las microsporidias es singular y diferente de cualquier otra especie de hongo. Se han identificado más de 160 géneros de microsporas y 1.300 especies que son patógenas en cada grupo animal. Principal. En la actualidad se ha demostrado que las infecciones en el ser humano implican a 9 géneros diferentes: Ancalilla, Encephalitozoon, Endoreticulatus, Enterocitozoon, Nosema, Pleistopora, Vitaforma, Tubulinosema y Trachipleistopora, así como microsporidias inclasificables que se han asignado al grupo colectivo Microsporidium. Clasificación 6N de las micosis humanas. Además de la clasificación taxonómica formal de los hongos, las micosis se pueden clasificar según los tejidos infectados, así como por las características específicas de los grupos de microorganismos. Esta clasificación abarca las micosis superficiales, cutáneas, subcutáneas, endérmicas y oportunistas. Tabla 574. Micosis superficiales. Las micosis superficiales son infecciones limitadas a las regiones más superficiales de la piel y el cabello. No son destructivas y solo tienen importancia estética. La infección clínica denominada pityriasis versicolor se caracteriza por alteraciones de la colorasa INO, despigmentación y descamación de la piel. La tifia negra. Hace referencia a placas maculars pigmentadas de color marrón o negro localizadas principalmente en las palmas. Las entidades clínicas de la piedra negra y la piedra blanca afectan al cabello y se caracterizan por nádules, formados por hifas que engloban el tallo piloso. Entre los hongos asociados a estas infecciones superficiales se incluyen Malassezia furfur, Ortae bernecki, Piedraya ortae y el genera Trichosporum. Micosis cutáneas. Las micosis cutáneas son infecciones de la capa queratinizada de la piel, el cabello y las ufias. Estas infecciones pueden producir una respuesta de hospedador y hacerse sintomáticas. Entre los síntomas y signos se incluyen prurito, descamación, rotura de los cabellos, placas anulares en la piel y unas engrosadas y coloreadas. Los dermatofitos son hongos que se clasifican en los géneros Trichphyton, Epidermophyton y Microsporum. Las infecciones de la piel, producidas por estos microorganismos, se denominan dermatofitosis. La tifia ungueal hace referente a las infecciones de los dedos de los pies producidas por estos hongos. Entre las onicomicosis se incluyen las infecciones de las uñas producidas por los dermatofitos, además de por hongos no dermatofíticos, como los géneros Candida y Aspergilles. Micosis subcutáneas. Las micosis subcutáneas afectan a las capas profundas de la piel, como la capa córnea, el músculo y el tejido conjuntivo, y están producidas por un amplio espectro de hongos diversos desde el punto de vista taxonómico. Los hongos entran en los tejidos más profundos habitualmente por inoculación traumática y permanecen localizados, dando lugar a formación de abscesos, úlceras que no curan y fístulas con drenaje. El sistema inmunitario de hospedador reconoce los hongos, lo que da lugar a una destrucción variable de los tejidos y a menudo a hiperplasia epiteliomatosa. Las infecciones pueden estar producidas por mohos hialinos, como los géneros Acremonium y Fusarium, y por hongos pigmentados o dernatiaceos, como los géneros Alternaria, Cladosporium y Exopiala, Pheoifomicosis, Chromoblastomicosis. Las micosis subcutáneas tienden a estar localizadas y raras veces se diseminan por vía cistérnica. Micosis endémicas. Las micosis endérmicas son infecciones producidas por los patógenos micóticos dimorfos clásicos H. capsulatum, B. dermatitidis, Hemmonsia pasteuriana, Coccidioides immitis, Coccidioides posa daci, Paracoccidioides brasiliensis y Talaromyces, Penicillium, Marnefe. Estos hongos muestran dimorfismo térmico. Aparecen como levaduras o esferulas a 37 grados ahí como mohos a 25 grados centígrados, y generalmente están confinados a regiones geográficas en las que ocupan nichos ambientales o ecológicos específicos. Las micosis endérmicas a menudo se denominan micosis sistémicas porque estos microorganismos son patógenos verdaderos y pueden producir infecciones en personas sanas. Todos estos patógenos producen una infección primaria de pulmón, con diseminación posterior a otros órganos y tejidos. Micosis oportunistas. Las micosis oportunistas son infecciones que se pueden atribuir a hongos que se encuentran normalmente como comensales humanos o en el medio ambiente. A excepción de Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii, estos microorganismos tienen una virulencia inherentemente baja o limitada y producen infección en personas que están debilitadas o inmunodeprimidas o que tienen dispositivos protésicos implantados o catéteres vasculares. Prácticamente todos los hongos pueden actuar como patógenos oportunistas y la lista de los que se han identificado aumenta cada capítulo.
Ario. Los PAT6 llenos MIC6 ticos oportunistas más frecuentes son las levaduras del género Candida y Ceneoformans, mohos de género Aspergilles y P. gyrovesii. Debido a su virulencia inherente, a menudo se considera que Ceneoformans es un PAT6 geno sistémico. Aunque este hongo puede producir Infecci6N en personas con un sistema inmunitario normal, es evidente que se ve con más frecuencia como PAT6 geno oportunista en la población 6N inmunodeprimida. Resumen. Con el creciente número de personas que tienen riesgo de padecer una micosis, es obligatorio que los médicos piensen en hongos cuando se encuentren ante una sospecha de Infecci6N. La lista de PAT6 llenos MIC6 ticos documentados es extensa, y ya no se puede ignorar o rechazar a los hongos como contaminantes o como microorganismos sin importancia clínica cuando se aíslan en las muestras clínicas. También es evidente que el PRON6 es tico y la A. Respuesta al tratamiento dependen del tipo de hongo que produce la Infecci6N, además del estado inmunitario de hospedador. Los médicos deben familiarizarse con los diversos hongos y sus características epidemiológicas 6 guiques y patogénicas y con los abordajes 6 timos para el DIAN 6 estico y el tratamiento. Estos aspectos se tratarán con detalle en los capítulos siguientes, de acuerdo con el esquema de clasificación 6N que se muestra en la tabla 574.